Hola, mi nombre es Ana Paola García y como parte de la materia de soportes de la información voy a exponer acerca de las culturas antiguas, sobre todo los soportes, los materiales que ocupaban para hacer sus soportes de información. Sobre todo, primero vamos a comenzar con Mesopotamia. Mesopotamia va a estar ubicada en el 5500 al 3500 a.C., cerca de los ríos Tigris y el Éufrates. Los pueblos que van a estar viviendo en Mesopotamia van a ser los sumerios, a quienes se les va a atribuir la escritura cuneiforme, los acadios y los babilónicos. Los babilónicos van a ser importantes porque, bueno, van a tener una de las ciudades más importantes dentro de la historia universal, que es Babilonia, y un rey que se le va a conocer como Hammurabi, quien va a crear el primer código de leyes civiles, que es el Código Hammurabi. ¿Cuál va a ser el sistema de escritura de Mesopotamia? Bueno, como ya había mencionado, se les atribuye la creación de la escritura cuneiforme, que alrededor del 3100 a.C. Ese tipo de escritura está basada en pictogramas, que posteriormente va evolucionando a ideogramas. Esto quiere decir que, bueno, que una imagen va a representar una idea. Va a ser escasa la piedra en esta región, por lo tanto, el soporte o el material que va a ser utilizado en su mayoría va a ser arcilla. ¿Cómo va a ser esta escritura cuneiforme? Va a ser en una arcilla fresca, se van a hacer marcas con una cuña. Entonces, este va a ser un instrumento afilado en forma triangular en el cual se van a realizar estas inscripciones. La arquitectura. La arquitectura en Mesopotamia van a ser, como ya había mencionado, al haber una escasez de piedra, las construcciones van a ser de ladrillo y de adobes. Y en algunas ocasiones van a estar recubiertos por cerámica vidriada. Un elemento muy importante de la arquitectura en Mesopotamia va a ser la utilización del arco y de la bóveda. La escultura. La escultura va a estar, se han encontrado pequeñas esculturas de reyes, dioses y altos funcionarios. Esto quiere decir que se buscaba el preservar la imagen de estos personajes importantes. También se buscaba, por medio de relieves, estos sí eran generalmente hechos en piedra, decorar los muros de templos y palacios, y que eran las escenas que decoraban, o bueno, que representaban, eran escenas de caza, victorias militares y hechos religiosos. Esto se va a ubicar en un desierto, pero lo que le va a ayudar para poderse desarrollar es la cercanía con el río Nilo. El tipo de escritura en Egipto es la escritura jeroglífica. Un poquito del contexto histórico de Egipto es que, bueno, Egipto se va a dividir en 3 reinos. El primero va a ser con la aparición de los faraones y los escribas. ¿Quiénes van a ser los escribas? Al igual que en Mesopotamia, van a ser esta gente que va a estar educada en el conocimiento de las letras y que va a poder hacer las transcripciones o va a poder realizar estos diferentes escritos. No toda la gente podía realizarlo. Esto se va a estar ubicado en el reino antiguo. En el reino medio va a ser ubicada las invasiones de los hicsos, mientras que en el reino nuevo va a haber una invasión por los persas, que a su vez estos van a ser invadidos por Alejandro Magno. ¿Quién va a ser Alejandro Magno? Alejandro Magno va a ser un gobernante de Grecia, de Macedonia, y bueno, con esto Grecia va a invadir Egipto y ya va a formar parte de su territorio. ¿Cuáles son los soportes más utilizados en Egipto? El soporte más utilizado para la información va a ser el papiro. ¿Cómo se va a obtener el papiro? El papiro se va a obtener mediante una fibra de una planta. Esta planta va a estar ubicada en las orillas del río Nilo. Entonces, el aprovechamiento de los recursos que van a tener a su alcance. Ahí hemos mencionado que la forma de escritura era por medio de jeroglíficos. ¿Qué van a hacer estos jeroglíficos? Van a ser los símbolos de la escritura egipcia en la que se van a marcar textos con carácter religioso o textos oficiales de gran importancia. Para el resto de los textos, los escribas utilizaban un tipo de escritura que se le conoce como hierática. Era un trazo más sencillo y más fácil de escribir en los papiros con tinta y pincel. Este se escribía de derecha a izquierda. Sin embargo, también se conoce otro tipo de escritura que va a ser la demótica. Esto se va a basar sobre todo en escritos civiles. No solamente lo van a ocupar los sacerdotes o estos conocidos escribas, sino que posteriormente va a poder ser como más utilizada por otros miembros
de la población. Sin embargo, ese tipo de escritura no solamente se escribía en papiro, sino también en piedra y en madera, como los jeroglíficos. Y pensemos que va a ser una forma abreviada de la escritura hierática que al principio va a representar el idioma de la gente. También pongo dentro de las diapositivas una imagen acerca de cuál era como la diferencia de estos diferentes tipos de escritura, la jeroglífica, la hierática y la demótica. Otro tipo de soporte que va a ocupar o que se va a utilizar en Egipto va a ser la conocida óstraca. ¿Qué va a ser la óstraca? Van a ser estos soportes, este material que va a ser utilizado nada más de forma momentánea. Esta óstraca va a ser, por ejemplo, losas de rotas, piedra, algunos pedazos de pergamino, y esto que podría ser utilizado incluso como nuestra tonalidad como un borrador para estos escribas. Una civilización clásica, esta va a tener su origen en los pueblos cretense y micénico, que se van a ubicar cerca del mar Mediterráneo. Y bueno, un poquito acerca de su contexto histórico es que, o de sus aportaciones en la política, es la figura del ciudadano, que este va a ser una persona libre y que va a poder tomar decisiones acerca de, bueno, de cómo se va a llevar a cabo el gobierno. ¿Cómo se va a administrar políticamente? Se va a administrar en las llamadas polis, que van a ser ciudades autónomas con gobiernos propios. De las polis más importantes van a ser Atenas y Esparta. Gracias a que se han conservado en los soportes de información las diferentes historias acerca de estas ciudades, es que nosotros, por ejemplo, podemos conocer las diferentes batallas entre estas dos polis. Uno de estos ejemplos es la Ilíada, y que posteriormente nosotros lo hemos visto con la historia de Troya. Al igual que las otras dos civilizaciones antiguas, Grecia mantenía una religión politeísta. Esto quiere decir que tenía varios dioses. Estos dioses, según la mitología griega, vivían en el monte del Olimpo. Algunos dioses más importantes son Zeus, que es el conocido padre de los dioses y padre de los humanos, Poseidón, Hades y Atenea. Había infinidad de dioses y a cada uno se le atribuían diferentes características y eran los patronos o los defensores de las ciudades. Otro elemento importante van a ser los Juegos Olímpicos. ¿Por qué lo menciono? Porque gracias a eso es que también se van a hacer construcciones que van a estar ayudadas o que van a estar con el fin de poder mantener o el poder hacer ciertos ejercicios. O también acerca del ideal que se tenía de cómo era el cuerpo humano. Estos Juegos Olímpicos, al igual que en la actualidad, son cada 4 años y era para pedir favores a los dioses. ¿Cuáles eran los soportes utilizados por los griegos? Vamos a tener que se han encontrado restos de tablas de barro en Creta. Y bueno, también una de las muestras de estos soportes es el llamado disco de Festos, que es un grabado en arcilla antes de su cocción. Este grabado se cree que fue por medio de una plancha, y esta plancha tenía una inscripción de forma de caracol. Y estas marcas fueron antes de que se metiera a la cocción esta arcilla. Van a hacer el uso del alfabeto. Se va a retomar el alfabeto de los fenicios. A los fenicios se les atribuye la invención del alfabeto fonético. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los diferentes símbolos van a representar sonidos. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que hacen los griegos? Es que van a introducir las vocales, ya que en el alfabeto fenicio solo contenían consonantes. Durante la Edad Arcaica aparece el libro escrito, que se difundía a partir de la rápsoda. Alguien lo recitaba sin un instrumento musical y únicamente valiéndose del bastón para marcar el ritmo. También se han encontrado, los primeros soportes que se han encontrado fueron en piel curtida de cabra y oveja, en papiro, como ya había mencionado, que fue, gracias a la invasión con Egipto, la tela, y nuevamente, al igual que el Egipto, la llamada óstraca. Luego vamos con Roma. Roma va a tener sus orígenes en culturas itálicas de la civilización etrusca. Hay un mito de origen en Roma que es el conocido de los gemelos Rómulo y Remo,
que van a ser adoptados por una loba y que van a poder regresar a reclamar el trono del que son herederos. La fundación de Roma es en el 753 a.C. Roma, para propósitos históricos, se va a dividir en los diferentes tipos de gobierno que tuvo. El primero de ellos fue una monarquía, en la cual lo más importante eran los llamados patricios, perdón, y eran las familias más poderosas y los senadores, que eran los jefes de estas familias. El segundo periodo, o la segunda forma de gobierno, va a ser la república, donde se van a crear instituciones que hasta la actualidad seguimos conservando, como los comicios, que son las asambleas para votación, y las magistraturas, que son los diferentes cargos de gobierno, así como el Senado, como el lugar donde se establecen las leyes. Durante esta época, bueno, se van a presentar diferentes guerras, por ejemplo, la de Roma contra Cartago. Cartago estaría ubicado en la parte norte de África. La escritura y los soportes que van a ser utilizados en Roma. Bueno, el origen de su alfabeto va a ser por medio de los etruscos. Los etruscos a su vez lo van a retomar de los griegos. Y bueno, los griegos ya vimos que lo retoman de los fenicios. Durante el Imperio Romano, el latín va a formar, va a ser el idioma más importante en el que se van a realizar todas las transacciones. Se encuentran que es probable que el primer soporte utilizado por esta región fuera las cortezas de un árbol, pero sin embargo también se utilizaron telas y pieles. Al igual que las otras civilizaciones pasadas, el papiro fue un soporte importante. Estos se almacenaban y se crearon talleres para su manipulación y su fabricación. Y bueno, ¿cómo se almacenaban? El rollo de papiro se enrollaba alrededor de una varilla que se denominaba umbiculus, cuyos extremos podían ser adornados. También había las llamadas tabletas de madera enceradas, que cumplían un poco la función como las óstratas que habíamos visto anteriormente. ¿Por qué digo que podrá cumplir esa función? Bueno, porque era fácil de borrar, entonces también podría ser ocupado como un borrador. El conjunto de las tabletas se le conoce como códex. También otro soporte era el marfil. El tabularium romano va a ser construido en el 78 a.C. y se va a situar junto al foro, que constituye la primera institución destinada específicamente a custodiar los diplomas del Estado. Entonces ya vimos cómo eran los primeros archivos, ¿no? Cómo se mantenían estas grandes estelas o estas arcillas, en el caso de Mesopotamia, en el caso de Egipto, el mantener los papiros en un orden para su conservación, que era sobre todo en cestas. En el caso de Grecia, bueno, la creación ya de bibliotecas, o este tabularum romano, en donde se van a estar resguardando. Bueno, en cuanto a la arquitectura y el arte romano, vamos a tener las manifestaciones en templos, basílicas, que van a ser donde se van a estar llevando los asuntos judiciales, las termas, que son estos baños públicos que hasta la actualidad se siguen presentando, el anfiteatro como lugar de entretenimiento, o también llamado coliseo, el circo. Entonces vamos a tener que también estas diferentes manifestaciones arquitectónicas van a mostrar también el poderío de los emperadores y el control que van a tener sobre la población, no solamente desde el punto de vista arquitectónico y de la imposición de estos grandes monumentos, sino también por lo que se llevaba a cabo dentro de ellos, ¿no? Tenemos lo que sucedía, por ejemplo, en un coliseo, peleas de gladiadores o peleas con bestias, ¿no? Otra forma en la que se han estado quedando como soportes de información por medio de notas artísticas es el retrato. Para los romanos era importante resaltar los rasgos de una forma de realismo, no como en el caso de Grecia, que era idealizar la belleza. Relieves. Los relieves que van a ser históricos van a ser de forma narrativa y continua. Y el mosaico. El mosaico